Volvemos con Luis Custodio, lo prometido es deuda. Sí, para hablar del costo de vida en Uruguay. Bienvenido. ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. Hace unos días el ministro de Economía, ustedes recordarán, hizo unas declaraciones que generaron algo de ruido, ¿no? A nivel de redes sociales, sobre todo a propósito de que Uruguay siempre va a ser un país caro. Desmoralizante, ¿sí? Totalmente. Pero hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Hay dos componentes. Primero que nada, el ministro nos dijo no vamos a poder bajar nunca el costo de Uruguay. Dijo que vamos a seguir siendo un país caro. Porque hay más de un componente en esta historia. Entiendo por dónde iba lo que ha dicho Odone. Hay una cantidad de elementos, de regulaciones y de costos asociados al país que seguramente se puedan bajar. Y en esa línea van los primeros pasos, cortos pero primeros pasos que se dieron en torno a las medidas que tomó el Ministerio de Economía, sobre todo para el sector exportador, pero hay mucho más para meter mano. Pero el otro componente está dado. Somos un país con muy pocos habitantes y una cuestión de escala que hace que, como mercado pequeño, tengamos muchas dificultades para poder bajar precios. O sea, hay un componente que es difícil modificar. Fui a buscar una base de datos que se llama Numbeo, que trabaja hace ya unos cuantos años, más de una década y media, recopilando información de todo el mundo, unas 12.000 ciudades, centenar y pico de países en todo el mundo, que toma 40 rubros, tanto de bienes como de servicios, esto es, desde el transporte hasta Internet o desde un litro de leche a un automóvil. Y a partir de esto, y con una metodología que está en su página web, cualquiera puede acceder, llegar a definir costos de vida de los países, también de ciudades, pero me quedé costo de vida. También trabaja en cuestiones ambientales, criminalidad y demás, pero me quedé con los rubros que nos interesan en este momento. Vayamos a ver algunos datos a propósito de esto. Acá tenemos el costo de vida en Numbeo, nos ubica a nosotros entre 89 países en el puesto 29º de arriba, o sea, entre los más caros. Por encima de Uruguay, acá están muchos países europeos, Estados Unidos y Canadá, varios países árabes, Israel y Australia. Países desarrollados, la mayoría de ellos, que están por encima de nosotros. El tercio más caro, digamos. Claro, ahí está, ahí nos encontramos nosotros. Somos los más caros de América Latina. Pero dar esta dimensión del costo de vida sola puede llevar a engaño, porque también hay que tener en cuenta el poder adquisitivo que tenemos cada uno de los países que son tomados en cuenta. Y fíjense esto, acá entre 89 países estamos en el puesto 62. Esa es la posición que tiene Uruguay en cuanto a poder adquisitivo y somos terceros en América Latina porque hay dos países, Costa Rica y Chile, que están por encima de nosotros. O sea, no estamos en el mismo lugar en las dos gráficas. Primero decir esto. Segundo, buscar las comparaciones quizás más cercanas. Y son las más cercanas porque vamos a hablar de Argentina, de Brasil, también de Chile. Veamos Argentina. El costo de vida sin alquiler. Argentina 25% más barato. Tomamos los alquileres un 18%. Restaurantes en promedio 17%. Comestibles en general en promedio 25%. Esto en cuanto a los precios comparados en un país y en otro. De vuelta, el poder adquisitivo local tiene diferencias. Ahí somos un 14% más caros nosotros que los argentinos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta estas dos variables. Esto para Argentina. ¿Qué pasa con Brasil? Bueno, antes ya nos vamos de la placa, pero recordemos que hace año y medio esto en Argentina era absolutamente diferente con nosotros, ¿no? Brasil. El costo de vida sin alquiler, la diferencia es mayor todavía que con Argentina, 45%, 43% los alquileres, arriba del 50% el promedio en restaurantes y 44% en comestibles. Los uruguayos vamos muchos a Brasil y hay todo aquel que fue seguramente está sintiendo con la cabeza en estas diferencias de precios. En cuanto a poder adquisitivo, los brasileños tienen un poder adquisitivo que es 17% menor que nosotros, ¿verdad? Es menos, pero la diferencia es mucho más en cuanto a precios. Veamos un ejemplo más, que es Chile. Acá tenemos una diferencia en el costo de vida en general, exceptuando el alquiler de 32%. Los alquileres, como vemos ahí, por encima del 20% de diferencia. Los restaurantes el 36%. Y más del 20-24% en concreto los comestibles. Pero acá hay una diferencia que juega a favor de Chile. Tienen un poder adquisitivo algo, poco, pero algo mayor que Uruguay, con esa diferencia de precios a favor. La posibilidad de disponer de bienes y servicios es mucho más accesible para los chilenos que para nosotros. O sea, con la capacidad de compra casi igual que Uruguay, claro, tienen mucho menos gasto. Tienen menos precios, ¿verdad? La diferencia es importante. Son algunos números que permiten jugar, seguramente hay aproximaciones académicas mucho más profundas que estas, pero nos da una idea. Siempre tomando dos componentes, insisto, el costo de vida, pero también el poder adquisitivo. Para irnos nada más una gráfica comparándonos con otros países en general, acá
La barra en rojo es Uruguay, fíjense la diferencia con Argentina, siempre con la misma fuente en un veo. Estados Unidos por encima, Reino Unido también, el caso de Alemania o Francia, son parte de esos países que nos dejaban en el puesto 29 a nosotros. Y después algunos países que son más baratos. Fíjense, Japón, que siempre nos hemos quedado con aquello de un país caro, Japón, bueno, por debajo nuestro, Rusia, China y también la República Argentina. Lo cierto es que hay camino para hacer en cuanto a cambiar esto, regulaciones que desmontar, monopolios que seguramente también modificar, mucho trabajo en el sector público, pero también en muchos sectores del sector privado. Hay mucho de micro para trabajar ahí, pero después de quitado todo eso del camino, seguramente sigamos siendo caros por una cuestión de escala. Y es por tasa, además. O sea, tus productos compiten con el mercado internacional. Exactamente. Sí, ahí tenemos toda una parte de lo que producimos que obviamente compite con el mundo, ¿no? El precio y en lo fija el definitiva, mundo, digamos. ahí está. Sí, sí, totalmente. Esa es la realidad. Gracias, Luis. Gracias. A ustedes.